Continuando donde nos hemos quedado el día de ayer, calculando lo que llegaría a ser la dilatación de un cuerpo, en este caso de un cuerpo volumétrico, donde vemos que la fórmula sigue siendo la misma que la dilatación lineal, solo que esta vez el coeficiente de dilatación lineal se multiplica por 3. ¿Por qué? Porque este cuerpo crece en las tres dimensiones que tiene, X, Y y Z. Crece en esas dimensiones que hay. Entonces, viendo unos ejercicios de, de este tema que pertenece a la unidad que ya habíamos mencionado sobre dilatación, tenemos lo siguiente. Dice lo siguiente. Una barra de aluminio, una barra de aluminio de 0,5 metros cúbicos, ¿no? 0,5 metros cúbicos. Experimenta inicialmente una temperatura de 14. Experimenta una temperatura PEM de 14 de 14 grados centígrados, ¿no? Y posteriormente se calienta a 45 grados. Y posteriormente se calienta a 45 grados, ¿no? 45 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su volumen final, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto crece en volumen? Entonces ustedes harían la aplicación de la fórmula para llegar al resultado. Entonces voy a estar atento al chat para aquel que quiera escribir la respuesta. Ay, Andrea ya ha respondido. ¿Alguien más?
Alguien más, 0,5 metros cúbicos, no se olviden, ¿no? La respuesta sería metro, M3, digamos, ¿no? De metros cúbicos, entre paréntesis, 1 más 3 veces, ¿no? O 3 por 23 por 10 elevado a la menos 6, todo eso multiplicado por la diferencia de temperatura, que debería ser 31. El aluminio es 23, está bien, correctamente. ¿Alguien tiene una duda sobre este ejercicio? Ya, vamos a plantear lo que ha respondido su compañero, y es el 0,5 metros cúbicos. Todo eso, 1 más 3 veces el coeficiente, ¿no? Debería ser 23 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Todo eso multiplicado por la diferencia de temperatura, 31, ¿no? En realidad, todo coeficiente de dilatación es sobre centímetros, grados centígrados, ¿no? Es por esa razón que se simplifica. Ya es una aclaración. Todo esto, ¿no? Todo esto, coeficientes, si se dan cuenta, es sobre grados centígrados, ¿no? Y es por eso que se simplifica, ¿no? Se va. Queda como escribió su compañero, ¿no? Queda como la fórmula que al final, 1 más 3 por 23 por 10 elevado a la menos 6, multiplicado por 31, ¿no? A ver. Una trampa puede ser que la temperatura se lo den en Kelvin, ¿no? Y el coeficiente esté en centígrado. Entonces usted, el grado Kelvin lo tiene que transformar a centígrado para que así puedan tener valores con la misma unidad de medida y se puedan simplificar. Ya. ¿Alguna duda sobre esto? ¿El 23 de dónde salió? El 23 por 10 elevado a la menos 6, chicos, esto acá, es de la tabla, sale de esta tabla, de esta tabla, sale. Ahí está, aluminio. Ya hemos hablado de esto en la anterior clase, que acá. Recuerden que el enunciado que entre en su examen, la pregunta que entre va a decir, sabiendo que el aluminio tiene un coeficiente de dilatación de tal valor, ¿no? Ya de tal valor. 2,3, 1,7, 0,7, todo. Eso lo hace. No es necesario que ustedes memoricen esta tabla o quieran meter la tabla impresa porque lo necesiten. El enunciado le va a dar. El enunciado le va a dar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Y cuándo se aplica este número 2 de aquí? Cuando estamos hablando sobre una fórmula de dilatación de área, dilatación de superficie. Eso lo hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Eso lo hemos visto en la anterior clase. Si usted no estuvo presente en la anterior clase, le invito a ver los videos, ¿no? Que se suben al grupo de WhatsApp que tenemos para que tengan mayor posibilidad de verlo, de descargarlo y verlo. Ya si usted no lo vio, por favor, le pido que usted consulte, digamos, ¿no? Ese video. Por eso yo siempre le pregunto que si hay alguna duda en ese momento que ustedes tienen que decir.
Hemos dicho tema avanzado, ya no se vuelve a tocar de nuevo. Es el momento que usted tiene que decir su duda, ¿ya? Pero seguimos bajo el mismo tema, así que es válido que pregunten de dónde sale ese 2. Entonces lo único que tenemos que aprender no son las fórmulas. Sería la fórmula exactamente. Tenemos tres fórmulas, hemos hablado, ¿no? Vamos a tratar de sobreescribir esto acá. Aquí tenemos el de área, el de volumen y el primero que hemos visto, el lineal, ¿no es? Longitud final es igual a longitud inicial multiplicado 1 más alfa multiplicado por diferencia de temperatura, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Este es lineal, este es de área y este de volumen. Lo único de diferencia es que el del área se multiplica por 2, el coeficiente, y el de volumen por 3, el coeficiente. ¿Pudieran, por favor, compartir el enlace del grupo para que otros se puedan ir adicionando? Ya. ¿Alguna otra consulta sobre este tipo de ejercicio? Pasemos a un siguiente tipo de ejercicio. Recuerden, es lo único que diferencia. Lineal es coeficiente de dilatación. Cuando hablamos sobre una área de metros cuadrados o de alguna dimensión en cuadrado, debemos multiplicarlo por 2 el coeficiente. Y cuando hablamos de volumen, debemos multiplicarlo por 3, porque la dilatación ocurriría en las tres dimensiones, ¿no? Del cuerpo volumétrico. Vamos a pasar ahora a otro tipo de ejercicio, que debería ser calor, ¿no? Un ejercicio sencillo, lo que hemos visto, calor específico. Vamos a recordar la fórmula, este es el otro tema que entra en ejercicio, ¿no? Lo que debería ser calor específico. Este es que está hecho por estas fórmulas. Vamos a hacer una captura y vamos a tener, a ver, esto no. Y deberían tener ustedes su formulario. Yo debería decir, abran nomás su formulario y suponer que ustedes ya lo tienen escrito. Ya. Entonces ya sabemos que calor específico, ¿no?
unidad calorífica dividido entre masa, ¿no? Esos son valores, digamos, ¿no? Que nos dan valor específico. Pues igual el calor eh, lo calculamos de la siguiente manera. Tenemos eh, un siguiente enunciado, ¿no? De saber cuál es el calor específico, digamos, ¿no? De un cuerpo de tantas calorías con tanto masa, digamos, ¿no? Nos basamos en esta fórmula final. Los ejercicios van a ser con esta fórmula, ya, con esta fórmula final. Ya, esta es la fórmula final por la cual, digamos, podemos calcular calor específico, ¿no? De esta manera. Esa es la fórmula que nos interesa más, que nos interesa más. Ya, ya, ya. Voy a conseguir la tabla de calores específicos y tenemos acá una tabla de calores específicos. Los calores específicos son como los valores de dilatación. ¿Ya? Entonces, esos son los valores de calores específicos. Esta es la fórmula. Ya. Pues un enunciado le va a decir lo siguiente: encontrar la cantidad de calor, digamos, ¿no? Que se debe aplicar, digamos. Calcular la cantidad, la mañana, cantidad de calor que se debe aplicar, digamos. Se debe aplicar. Se debe aplicar en una barra de plata, en un cuerpo, en algo. Aquí ya no vemos que sea lineal, ni superficial, ni volumétrico. En una barra de plata de 24 kilogramos, ¿no? De 24 kilogramos, que eleva su temperatura de 31 grados centígrados a 95. Que eleva su temperatura de 31 grados a 95 grados. De 31 a 95 grados. Entonces vamos a calcular los datos para que ustedes sepan identificar que lo que quiere que calculemos es la cantidad de calor, digamos, ¿no? Que es esta variable Q, cantidad de calor, ¿no? Lo hemos visto en la diapositiva en la cual tenían ustedes que pasar, ¿no? Hablando siempre de calor, que lo medimos en calorías, ¿no? Las respuestas son calorías y la variable que usualmente vamos a aplicar para eso
es la Q, que es el calor que se suministra en una unidad de calorías, ¿no? Tenemos acá calorías, kilocalorías y BTU. En este caso estamos hablando de calorías, ¿no? Ya. Entonces, necesitamos el calor específico. El calor específico de la plata, según la tabla, estamos hablando con gramos sobre calorías, ¿no? También tenemos kilogramos, ¿no? Pero calorías sobre gramos, de grados centígrados, ¿no? Y julio sobre kilogramos por grado centígrado. Vamos a ocupar el de caloría sobre gramos, ¿no? El enunciado va a venir con su valor incluido. No le ha mostrado una tabla así. Y usted no tiene que memorizarse la tabla, sino que el enunciado va a venir ya sea con calorías sobre gramos por grado centígrado o julios sobre kilogramos por grado centígrado. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar que estamos ocupando calorías sobre gramos, que es lo más común que vamos a hacer, ¿no? Y el de plata, ¿cuánto es? ¿Por qué el de plata, profe? Porque el enunciado dice una barra de plata. El de plata es 0,056. 0,056 calorías sobre gramos y multiplicado sobre grados centígrados. ¿Ya? Eso. Luego tenemos la masa. La masa si queremos verlo, es el peso, aunque aquí está erróneamente dicho, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre masa y peso en otras unidades. Es este número acá, los gramos, ¿no? 24 kilogramos. Y delta T es la diferencia de temperatura. ¿Cuánto sería la diferencia de temperatura aquí? ¿Me ayuda? Ya usted ya reconoce este simbolito delta T. En cualquier otro ejercicio vamos a ocupar delta distancia, delta altura, digamos, ¿no? Diferencia de altura, diferencia de distancia, diferencia de velocidades, digamos, ¿no? En otras unidades vamos a llegar a ver esos puntos. ¿Cuánto sería la diferencia de temperatura acá en este ejercicio? 64. 64 grados centígrados. Entonces vamos a aplicar la fórmula que tiene acá, ¿no? Que dice cantidad de, de calorías, digamos, ¿no? Va a ser igual al calor específico del metal que estamos hablando, del cuerpo, de la sustancia que estamos hablando, por la masa, por la diferencia de temperatura. Sí. Entonces, esto sería igual a 0,056 calorías sobre gramos por grado centígrado. Ya. Y a esto nosotros le multiplicamos la masa, que sería 24 kilogramos, y también le multiplicamos, ¿no?, lo que debería ser la diferencia de temperatura. Ya, la diferencia de temperatura, 64 grados centígrados. Aquí está, que aquí sería sobre grados centígrados. ¿Ya? Ahí está. Faltó el paréntesis en realidad para el numerario. Entonces, tenemos esto acá. Y ahí ya solo sería meter la calculadora, digamos, pero hay algo erróneo acá. Algo que ustedes se pueden dar cuenta y si lo ven a detalle y me dicen cuál es el error que hay. El kilogramo y el gramo. Ya podría ser, alguien más me dice, ¿es eso o es otra cosa? Los centígrados no tenían que estar arriba en vez de estar en el denominador.
También podría ser. Y más. Ya, Transformar kilogramo a gramo. ya. La observación, primeramente del centígrado, el calor específico es cal sobre gramos por grado centígrado, ¿ya? Esa es la fórmula. Aquí habría que ponerle un paréntesis tal vez para que lo agrupe, ¿no? Para que no haga un engaño visual. Que ahí estaría correcto como lo hemos visto. Pero lo que está mal es que aquí yo tenga una masa de kilogramos y mi calor específico de gramos. Yo no puedo interactuar, digamos, y más aún simplificar porque uno está en kilogramos y el otro está en gramos, ¿ya? Entonces debemos convertir la masa, que es lo más factible que nosotros convirtamos la masa, a gramos, ¿ya? Entonces, si yo lo quiero convertir la masa a gramos, ¿cuánto sería entonces en gramos? 24 kilogramos, ¿cuántos gramos serían? 24.000, como digo, 24.000 gramos. Eso sería. Por lo tanto, entonces la forma correcta de escribir aquí vamos a borrar esto. Aquí está bien gramos por cada centígrado. Y sería 24.000 gramos. Voy a repetir un poco esto acá. 24.000 gramos. Entonces acá se simplifica gramos con gramos, centígrados con centígrados. Y tuviéramos una respuesta agarrando la calculadora, ¿no? 0,056, ya todavía 4 minutos tenemos, por 64. Entonces sería 86.000. 86.016 calorías, ¿no? Fíjate, está bien multiplicado la diferencia de temperatura. ¿Ya? Sí, ¿no? Ese es el valor, no me equivoco. Luego más 0,26 por 24.000 por 64. Y ese sería el resultado. Licen, ¿dónde salió 64 centígrados? 64 centígrados, como vemos la fórmula, es delta T. Delta T significa diferencia de temperatura, ¿no? Diferencia de temperatura. Quiere decir la diferencia de temperatura 1 con la temperatura 2. Entonces, si usted saca la diferencia, ¿cuánto diferencia hay entre estas dos temperaturas? Es 64. Es una resta, pero no puedo decir resta en temperatura
1 con temperatura 2 porque le puede salir negativo, ¿no es? Entonces Ah, es una diferencia. La diferencia es con signo positivo. ¿Ya? sí, entendí ya. Ya. Una otra consulta más. Volviendo a aclarar su pregunta, la respuesta es la fórmula, nada más. ¿No? Después la calculadora y todo eso no es necesario. No es necesario. Son números muy complicados para realizar multiplicación y aparte de ser complicado, digamos, es que le toma a uno más tiempo y en realidad tiempo es lo que no hay, ¿no? Entonces, las preguntas son de fórmula, ¿no? Que la fórmula esté bien aplicada, que esté en gramos, que no esté en kilogramos, ¿no es? Como hemos visto. ¿Alguna duda Hay, sobre esto? hay que Sí. aprender los nombres de las sustancias o No. directo va a poner su nombre en el examen. En el enunciado de la pregunta viene, al final dice, sabiendo que, dice, ¿no? El calor específico de la sustancia de plata es de tanto, dice. Entonces, no es necesario que usted se memorice en la tabla, no. No, 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 no. El enunciado va a venir ya con el valor del calor específico. Yo solo lo pongo ahí para que usted lo vean, digamos, ¿no? Para evitar escribir. ¿Ya alguna otra duda? ¿Una duda que tú llenas? De esto, Ya. ¿cómo se llama? Calvs sobre grados sobre Celsius y kilogramos sobre Celsius. ¿Cuándo se tiene que usar el del kilogramo con Celsius? El enunciado en realidad solo va a venir con calma. O sea, eh, el enunciado así va a venir. O sea, la fórmula que le den del calor específico va a ser ya en calorías sobre gramos por grado centígrado. ¿Ya? Ahora, ¿en cuándo van a usar kilogramos o van a usar gramos? Ya lo ven ustedes. Ustedes podrían haber convertido esto de acá, o sea, ustedes aplicando conversión, como ya hemos visto en las primeras clases, esto lo podrían haber convertido acá calorías sobre kilogramos por grado centígrado. Acá estamos. Ya, ahí. Entonces ustedes podrían haber convertido eso a kilogramos. Y lo sabemos porque ya hemos convertido esta clase de cuestiones, ¿no es? Y podrían dejar que la fórmula sea así, ¿no? Que la fórmula quede, por decirlo así, el valor que haya salido, calorías sobre kilogramos por grado centígrado, multiplicado por 24 kilogramos, multiplicado por 64 grados centígrados. Así, aquí lo que salga, no sé qué valor había salido en la conversión, contra lo que ustedes simplifican kilogramos con kilogramos, centígrados con centígrados. Esa es la otra opción, pero es más complicado que usted esté convirtiendo un número tan pequeño, 0,056, a kilogramos, ¿no?
Más fácil es el 24 kilos a 24.000 gramos, ¿no? Que es más sencillo. Los captan. ¿Sí entendí? ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Vamos a hacer otro ejercicio más. Ya ustedes me dan el resultado aplicando la fórmula. O sea, no es necesario el valor final, sino que hayan aplicado la fórmula bien. Después meter calculadora, ¿no? Ya, eso me parece bien. Ya. Olvídate. Ya. Esto hagamos. Eh, calcular la cantidad de calor que se debe suministrar, dice, ¿no? En una barra de plata. Una barra de plata. De 5,2 kilogramos que se enfría, ¿no? Que se enfría que se enfría de 130 grados centígrados a 10 grados centígrados. Ya. Entonces, calcule mediante la fórmula, ¿no? Ese ejercicio. Ya, recuerden que solo deben presentar la fórmula.
Disculpe una pregunta. Sí, ¿La diferencia de temperatura siempre se va a restar, aunque diga que se enfría o se calienta? siempre. La diferencia de temperatura, como dije antes, es la diferencia. Es como cuando yo le digo a usted, ¿cuánta diferencia de año hay entre usted y su padre? O le diga, ¿cuánto de diferencia de edad tienen entre usted y su hermano menor? No importa si el mayor está primero, el menor está después o al revés. La diferencia quiere decir diferencia, como dice su nombre, entre uno y otro, ¿no? Entonces, en fría o se calienta, siempre hay diferencia de temperatura, digamos, ¿no? A no ser que diga inicia en 130 grados centígrados y termina en 130 grados centígrados. Ahí no hay diferencia. Si le calcula la diferencia, sería cero, Ya, gracias. ¿verdad? Perfecto. Y tienen que familiarizarse bien porque en otros ejercicios más avanzados, en estática, dinámica, digamos, ¿no? Cinemática, todo eso, siempre vamos a ocupar el término diferencia. Diferencia de velocidad, diferencia de aceleración, diferencia de temperatura, diferencia de tiempo, diferencia de distancia, digamos, ¿no? De altura, muchas veces. Diferencia de tensiones, digamos, ¿no? Entonces, el término de diferencia lo tienen que tener bien claro, y más aún el símbolo delta, ¿no? Que indica diferencia. En cualquier lado donde usted vea un delta T, es diferencia. Es como un símbolo universal o internacional para decir diferencia. Delta T. Algunos autores le ponen una D le ponen de diferencia. DT, digamos, ¿no? Diferencia de temperatura. DB, diferencia de velocidad. Pero lo más conocido es delta. Ya están escribiendo ahí. Fabio Andrés, a ver la diferencia, si está bien. 0,056 es de plata, sí, está bien. Tiago Seas, te faltó el valor de la sustancia de plata, que es 0,056 calorías sobre gramos por grado centígrado. Luego 5.200 gramos está bien, 120 grados centígrados está bien. Está bien, Diego, solo se te faltó anotar el calor específico de plata. Lo anotaste los valores, pero no anotaste su unidad, que es 0,056. Fabio Andrés ya simplificó lo que era gramo y lo que ya era grado centígrado, por eso es que dejó solo cal, digamos, ¿no? Está bien, siempre y cuando usted se dé cuenta, cuidado con las unidades de medida, ¿sí? Ya, cuidado con las unidades de medida. Ténganlo bien en claro. Cuidado que le ponga 5, o 5.200 kilogramos, digamos, ¿no? Ah, no, aquí está mal, pues no puede estar de kilogramo esto, digamos, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta más acá? Dudas, chicos, pregunten. ¿Lo va a resolver para que vea si está bien o no? Claro, lo más, lo mejor es que ustedes escriban datos y vayan poniendo cada valor. Calor específico del plata, 0,056. Calorías sobre gramos por grado centígrado. Después masa. La masa es 5,2 kilogramos, pero ya sabemos que mayormente la vamos a ocupar en gramos. Así que podemos decir que es 5.200 gramos. A simple vista es muy fácil hacer esta conversión, ¿no? Y luego tenemos la diferencia de temperatura, que igual es ya muy fácilmente podemos
aplicar. 130 menos 10, 120. Entonces la diferencia de temperatura, ya sea que se enfría o ya sea que se caliente, debería ser 120 grados, grados centígrados. Nuevamente, puede ser que le estén dando grados Kelvin, entonces usted tiene que transformar a grados centígrados. Ya. Aplicando la fórmula, tuviéramos que el calor suministrado a aplicar llegaría a ser 0,050, pero me aumentó un 0. 0,056. Todo eso multiplicado por la masa, que sería 5.000, pero aquí se me fue, ya estaba subiendo. Las unidades es muy común a veces, cuando uno lo hace apurado, se olvida lo más sencillo, que sería poner las unidades. Todo esto multiplicado por 5.200 gramos. Y todo esto multiplicado por 120 grados. Y eso ya le aplicamos una calculadora y tendríamos el valor. Ya. Entonces aquí la respuesta, si uno quiere hallarle una respuesta textual, sabiendo que el cuerpo se está enfriando, uno dice entonces, vamos a calcular esto con la calculadora. 0,056 por 5.200 por 120. 34.944. Entonces, Q es 34.944 calorías. Entonces, esa es la respuesta. Y respondiendo al enunciado, nos dice calcular la cantidad de calor que una barra de plata de 5,2 kilogramos que pasa a enfriarse de 130 grados centígrados a 10 grados centígrados. La respuesta es, esta barra de plata pierde, ¿no? 34.944 calorías, ¿no? Al enfriarse. Cuando se enfría, pierde calor. Cuando se calienta, gana calor, ¿no? Pero esa ya es la forma como uno lo expresa el resultado, pero aquí notamos, expresa el resultado, digamos, ¿no? Saque la conclusión del resultado, ¿no? Se enfría, perdemos calor. Si nos calientan, ganamos calor, calorías, ¿ya? Es el término que ocupamos acá, ¿ya? Es el término. A ver, me ayudan alguien ha escrito una respuesta, pero dice caloría, a ver, 0,056 por 5.200 por 120. Está bien, 34.924. Esa es la respuesta, calorías. Algunos le ponen como respuesta, algunos autores le ponen Q menos 34.944
menos 34.944 calorías. Haciendo referencia, ahí prácticamente cuando es negativo hacemos referencia, está perdiendo. La resta es perder, digamos, ¿no? Entonces, en resumen, algunos autores le ponen así, menos 34.924 calorías. Porque está enfriándose, se está perdiendo. Pero nosotros no. Nosotros nos mantenemos bajo este autor, que es el que nos lo han pasado en los docentes del CUP, ¿no? Los encargados del CUP, que son ellos los que van a subir las preguntas. ¿Alguna duda sobre esto? Antes de terminar la clase, tenemos que leer al menos algo de la diapositiva de la siguiente unidad, para que comencemos mañana a hacer ejercicios sobre ello. Ya, pasemos entonces a la siguiente unidad. Vectores. Con esta unidad, hasta esta unidad 4 es donde ustedes llegarían a tomar examen. ¿Verdad? Los vectores. Entonces aquí vamos a ver un poco sobre la introducción, las magnitudes físicas nuevamente, ¿no? Pero enfocando no solo en magnitudes vectoriales. Vamos a hablar sobre las clases de vectores, las operaciones de vectores y sobre ejercicios de producto escalar y producto vectorial, ¿no? Que es lo que entraría en el examen, aparte de algún poco de teoría. Introducción. Uno de los elementos más usados en la física y en el desarrollo de sus leyes, y a partir de aquí lo vamos a ir viendo en diferentes lados en la universidad, todas las materias de física 1, física 2 y física 3 van a ver esta flecha, ¿no? Este concepto es un concepto o son conceptos fundamentales los vectores, ¿no? Pues ellos facilitan la comprensión de diversos fenómenos físicos y permiten desarrollarlos matemáticamente. O sea, un vector está representado por una flecha, como pueden ver, que va a apuntar un valor, una magnitud, y va a decir también hacia dónde se va la magnitud. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia otro lado. Magnitudes escalares, ¿no? Son aquellas que quedan completamente determinadas con solo conocer su módulo, quiere decir su valor, ¿no? No su valor numérico y su unidad de medida, digamos. Por ejemplo, la masa, 2 kilogramos, el tiempo, 3 horas, la potencia, 25 watts, la longitud, 10 metros, la área, 20 centímetros cuadrados. Entonces, todo esto son magnitudes escalares, que lo hemos visto, si se acuerdan, en las unidades que hemos iniciado antes. Lo hemos visto. Entonces, vean que una magnitud escalar está compuesto por un valor numérico y un valor que indica su sistema de unidad, ¿no? De medida. Ahora vamos a ver magnitudes vectoriales. Son aquellos que quedan completamente determinados cuando ya conocemos su valor numérico o escalar, que lo hemos visto. Además, conocemos su sistema de unidad, como ya lo hemos visto, pero ya incluye esto dirección y sentido, digamos, ¿no?
Por ejemplo, la velocidad. 10 kilómetros sobre hora, pero ¿a dónde? Ah, de Santa Cruz a Cochabamba estaba yéndose el auto a una velocidad de 10 kilómetros sobre hora. Aceleró 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En su ida de Santa Cruz a Bello. Fuerza, 10 newton. ¿Hacia dónde la fuerza? P1 aplicó una fuerza a P2, o Pérez le dio un puño de 10 newton de fuerza a Juan, digamos, ¿no? Entonces, ya tiene una dirección, un sentido. Y vemos un esquema de cómo se puede remontar el valor numérico, el valor del sistema de medición, digamos, ¿no? De unidades, y la dirección y sentido que indica de dónde a dónde. Que es una flecha, como le he dicho anteriormente. ¿Ya? Es una flecha. Entonces, esas son magnitudes vectoriales. Es muy diferente a una magnitud escalar, que solo es un valor numérico más unidad de medida. ¿Ya? Pero esto es conceptual nomás, es un concepto en realidad. Porque usted cómo va a poner, digamos, que su velocidad de 10 kilómetros sobre hora yendo hacia Cochabamba, digamos, ¿no? Sino que es un concepto para que nosotros podamos plasmar en un plano tridimensional, digamos, ¿no? O al menos bidimensional. Ya. Representación gráfica de un vector, ¿no? Ahí lo podemos ver nuevamente la flecha, la famosa flecha. Estas magnitudes se representan gráficamente mediante un segmento de línea recta orientada llamada vector. Se caracteriza por tener su punto de aplicación u origen, su módulo, su dirección y su sentido, ¿no? La dirección es la línea roja. El sentido es la flecha que dice, me voy hacia arriba, o tal vez iba hacia abajo, sentido contrario, ¿no? El módulo, que sería todo el tamaño de la flecha, que indicaría el valor numérico, digamos, ¿no? Y su punto de partida, es lo que igual le da el sentido desde donde inicia hasta donde termina, ¿no? Como podemos ver acá en el dibujo. Notación vectorial, ¿no? Generalmente a todos los vectores se los representa por una letra del alfabeto, en mayúscula o en minúscula, colocando encima de cada una de las letras la flecha pequeña, ¿no? Como pueden ver. A, una flecha, B, otra flecha y C, otra flecha. Entonces, comúnmente a los vectores le nombramos, le ponemos un nombre y comenzamos con A, luego con B, luego con C, con D, con E, con F, y así aumentando, ¿no? La letra. Va en concuerda de cuántos valores necesitamos graficar, digamos, ¿no? Clase de vectores. Tenemos los vectores libres. Son aquellos cuyo origen o punto de aplicación puede ser cualquier punto. No, puede ser cualquier punto. No sabemos dónde, puede ser cualquier lado. Como pueden verlo en el dibujo. Están por todos lados. No, no tienen un punto de inicio. Vectores colineales o deslizantes. Son aquellos que se encuentran apoyados sobre una misma recta o sobre una misma dirección, digamos, ¿no? Todos están sobre una misma dirección, uno después del otro, uno después del otro. Todos están yendo en la misma dirección, en la misma línea, como pueden ver en la gráfica. Tenemos los vectores localizados, ¿no? Localizados. Son aquellos cuyo origen o punto se aplica y se encuentran en un punto determinado. Esto ya, si lo ven en la gráfica, tiene el punto de inicio. Aquí inicia, sí o sí. Aquí inicia. Y tenemos los vectores concurrentes, dice. Son aquellos que se atraviesan en un mismo punto, digamos, ¿no? O sea, sus direcciones tienen un punto donde ellos convergen, donde ellos chocarían, digamos, ¿no? Y a ese conjunto de vectores se le llama vectores concurrentes. Hay un momento donde ellos chocan.
¿no? En su dirección. Es muy importante, ¿no? También están los vectores coplanares, que ya estamos hablando de vectores en 3 dimensiones, ¿no? Son aquellos que se encuentran en un mismo plano, o sea, en 2 ejes. Si estas están en diferentes planos o en 3 ejes, estos no llegarían a ser coplanares, ¿ya? Los vectores coplanares se encuentran en un mismo plano. Ustedes imagínense un cubo, digamos, ¿no? Imaginémonos un cubo. Un cubo es así, ¿no? Vámonos ahí. Le vemos. Ahí, ahí. Ese es un cubo. Entonces nosotros nos podemos basar en un solo plano, que sería este plano acá, ¿no? Entonces el vector nosotros lo sacamos y lo convertimos en un plano, ¿no? De 2 dimensiones, X y Y. Porque esto acá está en 3 dimensiones, X, Y Z, ¿no? Entonces sacamos y aquí estaría el vector. El vector podría estar ahí apuntando hacia ese lado, podría estar hacia abajo, ¿no? Hacia la derecha. Pero está en un mismo plano, en un solo lado del cubo. Porque hay vectores que están en este plano, pero se profundizan y se elevan de allá. O sea, están compartiendo 3 planos, ¿no? Entonces, los vectores que están en 2 planos, ¿no? En 2 ejes, solo en 2 ejes, son coplanares. Son coplanares. Y los no coplanares son aquellos que están en 3 planos. Vean la gráfica, coplanares al lado izquierdo. Ambos están en un solo plano, entre X y Z, aquí dice, ¿no? El azul es Z, el verde es Y y el rojo es X. Entonces, este vector acá, estos 3 vectores están en el eje X con el eje Z. Y los no coplanares están, si se dan cuenta en la gráfica, están presentes en las 3 dimensiones. Están en X, están en Y y están en Z. ¿Ya? Entonces, eso hay que diferenciar. Y está en las preguntas, hay preguntas de examen con eso. El concepto de qué es un coplanar, qué es un no coplanar, cuántas clasificaciones o tipos de vectores hay, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que identificar estos títulos de vectores. Concurrentes, coplanares, no coplanares, colineales, ¿no? Y libres. Básicamente el coplanar es como el colineal. El colineal dice sobre un solo eje, sobre una sola dirección. Y el coplanar sobre 2 ejes, 2 direcciones, ¿no? Y el no coplanar ya es más de 2, ¿no? Como en este caso de 3. ¿Alguna duda hasta acá? Y luego tenemos operaciones que eso ya vamos a ir viendo en clase, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo en clase. Hasta aquí, hasta coplanares y no coplanares. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, está bien. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.